Al amanecer, las mesetas parecen artificiales. Cumbres anchas, paredes verticales, bordes demasiado nítidos para ser reconfortantes. En las fotografías antiguas, cuando la niebla se cierne baja y la escala se desvanece, no parecen montañas en absoluto. Parecen cortes, como si algo enorme se hubiera alzado allí y hubiera sido derribado cerca de la base, dejando una cima plana, un anillo de lados fracturados, y un mundo debajo demasiado pequeño para pertenecerle. En el oeste americano, en Sudáfrica, en Australia, en lugares separados por océanos y por historias oficiales, la misma silueta aparece una y otra vez. Una masa de cima plana, que se eleva desde la tierra como una columna seccionada. Un tocón. Esa es la imagen imposible. Y una vez vista, es difícil olvidarla. La explicación aceptada es bien conocida. Se trata de mesetas, cerros, altiplanos, cuellos volcánicos y restos de erosión. Una capa de roca dura protege las capas más blandas. El viento, el agua, el levantamiento y el paso del tiempo eliminan el material circundante, dejando una forma aislada. En otros casos, la roca fundida se enfría formando columnas, y el sedimento circundante se erosiona, dejando al descubierto el núcleo interno de un antiguo sistema volcánico. Es una explicación clara, respaldada por libros de texto, mapas, estudios y descripciones de afloramientos. No es absurda. Gran parte de ella es demostrablemente cierta. Pero cuando las mismas formas se presentan repetidamente, con el lenguaje visual de corte, truncamiento y eliminación, la explicación oficial comienza a parecer completa en su proceso, pero incompleta en su percepción. Porque la contradicción no es solo geológica, es física y visual. Muchas de estas formaciones no solo parecen planas, parecen acabadas. Sus lados están acanalados como la veta de la madera. Sus cimas son circulares o elípticas, de una manera que desde ciertos ángulos parece casi demasiado deliberada. En grabados antiguos y fotografías de alto contraste, el parecido se acentúa, no se debilita. Luego está el lenguaje que las rodea en Internet y en literatura marginal olvidada. Tocones gigantes, montañas cortadas, restos de un bosque a escala mundial. A primera vista, suena poco serio, pero la persistencia de la idea apunta a algo real, incluso si la teoría en sí es errónea. Algo en el paisaje está provocando el mismo reconocimiento a través de las generaciones. Así pues, la teoría oculta debe enunciarse con cuidado, no como una diatriba, no como entretenimiento, como una posibilidad de investigación que nos revela tanto sobre el registro como sobre las rocas. La teoría es que algunas montañas de cima plana y torres aisladas no son formaciones terrestres ordinarias, sino restos de estructuras biológicas de un mundo cuya escala ya no se ajusta a las categorías modernas. Una tierra más antigua, una biosfera más alta, una ecología desaparecida, posteriormente reclasificada como geología, porque ninguna institución tenía dónde ubicarla. Esa es la afirmación. Lo que importa no es si suena extraña. Lo que importa es por qué parece plausible para tantos espectadores, en el momento en que las imágenes se colocan una junto a la otra. Comencemos con la forma, no con el mito. La Torre del Diablo en Wyoming es el ejemplo más citado, y con razón. Sus lados estriados se asemejan a fibras agrupadas. Su cima es plana. Su base se extiende como una masa enraizada que emerge del suelo. La explicación oficial es que se trata de una intrusión ígnea, un cuerpo de magma que se enfrió bajo tierra y posteriormente quedó expuesto al erosionarse el material circundante. Las columnas son fracturas de enfriamiento. Esta explicación concuerda con la geología observada. Pero la comparación visual con un tocón no es inventada. Está integrada en el objeto mismo. Los primeros observadores
La describieron en términos igualmente inusuales. La piedra recuerda, y cuando la percepción se fija en una forma, la explicación posterior requiere mucho más esfuerzo que la primera impresión. Luego, nos adentramos en las grandes mesetas de Monument Valley, los tepuyes de Venezuela, las montañas de Mesa en varios continentes, los restos de mesetas dispersos por las cuencas desérticas. El patrón se repite. Diferentes tipos de roca, diferentes edades, diferentes historias tectónicas. Sin embargo, la misma silueta. Laderas verticales masivas, cimas planas o ligeramente abovedadas. Aislamiento del terreno circundante. Si el argumento de la historia oculta se basara en una sola formación, se derrumbaría rápidamente. Pero no se basa en un solo caso. Se basa en la repetición. Aquí es donde la teoría adquiere fuerza emocional. Una sola anomalía puede descartarse. Un conjunto de anomalías comienza a parecer un sistema. Si ese sistema es biológico, geológico o cognitivo, es la verdadera cuestión. Pero la repetición es real. El registro muestra que la gente ha luchado por nombrar estas formas sin tomar prestado de la arquitectura y la industria. Mesa, torre, meseta, monumento, caprock, cuello, stock, tapón. El vocabulario es revelador. Las describimos no como partes de un continuo natural fluido, sino como restos, remanentes, núcleos, masas aisladas. Usamos el lenguaje de la reducción, de lo que queda después de que algo más grande ha desaparecido. Esa es precisamente la razón por la que la imagen del tocón se adhiere tan fácilmente. Es parasitaria de la descripción oficial. Quitar el material circundante, dejar el núcleo resistente, exponer el interior. Visto desde un ángulo, eso es erosión. Visto desde otro, es corte. Lo que cambió fue la explicación. También está la cuestión de la escala. Los tocones de árboles son objetos familiares en el mundo moderno. Sabemos cómo luce la madera cortada. Conocemos la geometría del tronco, la corteza, la veta y el anillo. Cuando una montaña reproduce accidentalmente esa geometría, la mente realiza una traducción prohibida. Reduce la montaña a un árbol, al agrandar el árbol más allá de la razón. Así es como entra la teoría oculta. No primero a través de la evidencia, sino a través de una analogía tan fuerte que parece evidencia. Y entonces comienza la búsqueda de corroboración. Fotografías antiguas de troncos gigantes. Informes del siglo XIX sobre madera petrificada gigante. Artículos periodísticos sobre troncos extraordinarios, muchos exagerados, algunos inventados, otros malinterpretados. Los fragmentos se acumulan. La escala comienza a desdibujarse. La duda entra en la habitación. La geología convencional merece ser escuchada con atención, pues en la cuestión física central no es débil. Puede explicar las cimas planas mediante la estratigrafía, las paredes verticales mediante la erosión diferencial, y las formas columnares mediante la mecánica de fracturas. Puede datar capas de roca, identificar la composición mineral y correlacionar formaciones en distintas cuencas. Puede mostrar sedimentos marinos en las cimas de las montañas, porque esas rocas se depositaron en mares antiguos, mucho antes del levantamiento. No se trata de evasiones, sino que están respaldadas por mediciones. Sin embargo, lo que la explicación convencional suele pasar por alto no es el origen de la roca, sino la intensidad de la contradicción visual, y la tendencia de las instituciones a descartar la percepción como ignorancia, en lugar de preguntarse por qué se repite la misma interpretación errónea. Ese rechazo importa, porque una vez que una intuición pública es ridiculizada en lugar de examinada, migra, abandona la ciencia formal y entra en foros de imágenes, documentales marginales, fotografías republicadas y compilaciones amateur.
Allí se vuelve más extrema. Cordilleras enteras se convierten en bosques talados. Mesetas se convierten en restos de troncos globales de 64 kilómetros de altura. Mapas geológicos se convierten en evidencia de ocultamiento en lugar de estudio. La percepción original puede haber contenido una pregunta razonable sobre la forma, la clasificación y la semejanza. Pero bajo presión se radicaliza. El patrón no desaparece, simplemente cambia de custodia. Y una vez que eso sucede, todo silencio en los archivos comienza a parecer deliberado, incluso cuando es simplemente el subproducto de la burocracia y los límites disciplinarios. Consideremos las fotografías antiguas. Este es uno de los pilares emocionales más importantes de la teoría. Imágenes en blanco y negro de enormes tocones, campamentos madereros con hombres de pie sobre troncos de un diámetro asombroso. Paisajes tan deforestados que el suelo parece desollado. Algunas de estas imágenes son registros auténticos de bosques primarios de tamaño extraordinario, especialmente en Norteamérica y Australia. Otras están alteradas, mal subtituladas o despojadas de contexto. Sin embargo, incluso las genuinas cumplen una función importante. Nos recuerdan que el mundo moderno no tiene una noción intuitiva de la escala del pasado. Los árboles eran más grandes, los bosques eran más densos, la extracción era más violenta. Ecosistemas enteros desaparecieron tan rápidamente que las generaciones posteriores heredaron solo resúmenes edulcorados. Una vez que se abre esa puerta, la imaginación comienza a plantearse una pregunta peligrosa. Si los bosques conocidos ya eran tan inmensos, ¿cuánto más grande era el mundo antes de que se estabilizara el registro? Luego vienen los mapas. Mapas mineros, levantamientos ferroviarios, atlas geológicos, patentes de tierras, registros de seguros contra incendios de ciudades que ya no existen en su forma original. A simple vista, estos documentos no prueban la existencia de árboles gigantes, pero revelan una civilización obsesionada con cortar, nivelar, dinamitar, despejar, rellenar, drenar y reclasificar el terreno. Se eliminaron colinas, se desviaron ríos, se enterraron barrancos, se elevaron distritos urbanos por pisos enteros. Las canteras devoraron acantilados. Los cortes ferroviarios atravesaron crestas con precisión mecánica. El paisaje histórico no se heredó pasivamente, fue editado agresivamente. Esto importa porque cuando la gente ve un terreno ya alterado por la extracción, y luego se les dice que las formas restantes son perfectamente normales, surge la sospecha de forma natural. La explicación oficial puede ser correcta sobre la roca, y aún así subestimar cuánto condiciona la percepción la transformación artificial. Si ampliamos aún más la escala, la historia se vuelve menos dramática y más inquietante. En todo el mundo, las grandes formaciones terrestres, con siluetas parecidas a tocones, tienden a aparecer donde la roca resistente sobrevive y el material circundante se erosiona. Esa es la regla geológica. Pero en todo el mundo, los asentamientos humanos también tienden a agruparse cerca de esas formaciones, nombrarlas, fotografiarlas, mitificarlas y convertirlas en símbolos. Los mismos objetos se convierten en montañas sagradas, marcadores de navegación, alturas fortificables, puntos de referencia topográficos, íconos turísticos, concesiones mineras, postales y ahora, cebo algorítmico. Una formación que alguna vez fue el fundamento de una cosmología local, ahora es el fundamento de una teoría viral. La forma física no ha cambiado, el sistema interpretativo a su alrededor sí. El registro sigue ahí, pero el marco ha pasado del cuaderno de campo a la miniatura. Los detalles de ingeniería añaden otra capa. Las carreteras serpentean alrededor de estas masas, porque el ascenso directo es difícil. Las caras de las canteras en otros lugares muestran patrones de perforación inconfundibles, cicatrices de explosiones y cortes escalonados.
lo que significa que el ojo moderno ya está entrenado por la geometría industrial. Una vez que se ha visto una montaña cortada para extraer piedra, resulta más fácil imaginar una montaña cortada para algún propósito más antiguo. Pero la extracción real de canteras deja huellas, campos de escombros, marcas de herramientas, redes de transporte, granulometría de los desechos, accesos de carga. La mayoría de las mesetas aisladas no presentan esas huellas a una escala significativa. Su estratificación interna continúa más allá del aparente corte. Las superficies superiores a menudo conservan suelos, horizontes de meteorización y ecosistemas consistentes con una larga exposición. Esto no apoya una teoría literal de Tocón, apoya algo más, que la semejanza puede ser lo suficientemente poderosa como para superar la evidencia material. A menudo se recurre a la madera petrificada, y aquí la distinción es importante. Existen grandes árboles fósiles. Existen bosques petrificados enteros. La madera silicificada puede conservar la veta, la estructura celular, la textura de la corteza e incluso los patrones de crecimiento con un detalle asombroso. Si las montañas fueran verdaderamente tocones gigantescos, cabría esperar que al menos algunas conservaran una anatomía de madera inconfundible a escala. En cambio, lo que muestran los estudios son texturas ígneas, estratos sedimentarios, brechas volcánicas, estratificación cruzada de arenisca, unidades de caliza y estructuras metamórficas. Piedra, no madera. La sustitución mineral, donde antes había madera, es real, pero produce huellas específicas. Esas huellas no son las que los geólogos encuentran dentro de la mayoría de las mesetas y torres. La teoría de la historia oculta cobra fuerza con la semejanza externa. Pierde fuerza cuando se abren y describen los interiores. Y sin embargo, la inquietud institucional no desaparece simplemente porque la versión más dramática fracase. Persiste un problema más sutil. Las categorías pueden endurecerse. Una vez que una formación se clasifica como geológica, pocos investigadores son recompensados por preguntar por qué se asemeja tanto a la biología fragmentada en la memoria cultural. Una vez que una teoría pública se etiqueta como marginal, menos profesionales abordan la cuestión, incluso para aclararla. El resultado es un vacío. En ese vacío se precipitan la exageración, la especulación monetizada y la certeza reciclada. No se requiere ningún consejo secreto. No tiene que existir ninguna conspiración dramática. La inercia es suficiente. La burocracia es suficiente. La especialización disciplinaria es suficiente. Una pregunta puede quedar sin respuesta durante décadas, simplemente porque no pertenece al presupuesto de nadie y es motivo de vergüenza para todos. Lo que queda, entonces, es una imagen compleja. Las mesetas son reales. El parecido es real. La geología oficial también es, en la mayoría de los casos. El conflicto surge al forzar que un tipo de verdad anule otro. Un relieve puede ser de origen natural y aún así parecer extrañamente artificial. Una torre volcánica puede ser completamente geológica y aún así evocar la imagen de un tocón. Antiguas fotografías de tala pueden revelar con veracidad un mundo perdido de escala sin probar que las montañas alguna vez fueron árboles. El problema no es solo la desinformación, el problema es la sed de interpretación. La gente sabe, en cierto modo, que el paisaje moderno es un paisaje reducido, un paisaje gestionado, un paisaje renombrado. Así que cuando se encuentran con una formación que parece cortada, ya no confían en la primera etiqueta que se le da. Observen atentamente la secuencia emocional. Primero, la curiosidad. Luego, la incongruencia. Después, el reconocimiento de patrones. Luego, la desconfianza hacia las instituciones que responden con demasiada rapidez. Por eso la teoría perdura. No porque la evidencia sea concluyente,
sino porque el sistema explicativo moderno a menudo suena más plano que el mundo que intenta describir. Decir restos de erosión puede ser preciso, incluso puede ser completo, pero la precisión sin imaginación genera su propia reacción adversa. La gente vuelve a la imagen y ésta sigue haciendo la misma acusación. Aquí había algo más grande, algo fue removido. Incluso si ese algo no era un árbol, la sensación de pérdida no es inventada. Está ligada al objeto como el clima. Al final, la cuestión ya no es si las montañas eran literalmente tocones. La pregunta más profunda es por qué gran parte del mundo ahora se nos presenta como un residuo. Residuos de bosques, residuos de ciudades, residuos de infraestructura enterrada, sellada, nivelada y mal recordada. Residuos de significados reemplazados por una terminología más limpia. Por eso la teoría del tocón se mantiene. Toma un objeto geológico formal y le devuelve la violencia narrativa. Afirma que esto no fue simplemente formado, e incluso cuando la afirmación literal falla, esa estructura emocional sobrevive porque coincide con demasiadas otras partes del registro histórico. Así que vuelve a situarte al borde de una montaña de cima plana a la luz de la mañana. Observa la cima, las paredes, los escombros en la base, los mapas que la clasifican, los estudios que la miden, las fotografías que la hicieron famosa, los comentarios que insisten en que es otra cosa. Luego pregúntate qué es exactamente lo que se discute. No solo la roca, no solo la historia, sino el permiso para nombrar algo como parece ser antes de que una institución te diga a qué categoría pertenece. La piedra recuerda, el registro sigue ahí, el patrón no desaparece. Lo que cambió fue la explicación, y la verdadera pregunta no es si la teoría suena extraña, sino si alguien con las herramientas para verificarla la ha examinado seriamente.